¿De verdad te sorprende que Anakin se pasase al lado oscuro? En una galaxia muy lejana nace un niño sin padre, esclavizado junto a su madre, soltera y esclava también, la cual tendrá un futuro malo. Y se une a un club de monjes del espacio que son algo así como policías que practican el Zen, mueven cosas con la mente y usan espadas láser. Vamos, la leche. Pero para trabajar con ellos no puedes amar, no puedes tener amigos, ni posesiones, ni novias, ni novios, ni cosas de esas. Así que lo raro es que no se cargase a todos y a todo antes. Pero tranquilo, hoy vas a entender por qué tú habrías hecho exactamente lo mismo. Imagina que todo esto te pasase a ti. Joven Joe, Maestro, es el momento. todo listo entonces, milord. Sí, Como vos ordenéis. es el momento de activar el proyecto Defensa del Elegido. Así se hará. Pronto nos revelaremos a los Jedi. Soy una persona y mi nombre es Anakin. Anakin nace siendo un esclavo, literal. Es porque soy negro, ¿eh? Y el tema de ser el elegido hace que sea esclavo de su propia vida, de la profecía y de su destino. Vamos, que desde el primer momento es diferente a todos los demás y juega la vida en modo muy difícil. ¡Soy especial! Pasa toda su infancia criado por Shmi, que es su madre y es soltera, pero también es esclava, en un planeta desértico donde allí los turistas o te apuñalan o te venden o te compran, lo que la fuerza tenga reservado para ti. ¿Qué pasará? Y en este preciso momento aprendemos que Anakin no tiene padre. ¿Quién es su padre? No hubo padre. Ya estamos con lo de la paloma. ¡Ya! Que no hubo padre. Además, el chaval se ve forzado a trabajar desde su tierna infancia en Mos Spa, en una tienda de chatarra y reparaciones de naves y droides de Watto, que viene a ser algo así como el torrente de Tatooine. Tócate los cojones. Y a pesar de que el niño corre en carrera de vainas, algo para lo que es necesario tener reflejos de Jedi, y es un genio y un ingeniero prodigio construyendo droides y reparando naves, pues no tiene ningún futuro. Los derechos infantiles no han llegado a esta parte de la galaxia. Te jode, chaval. Es un plan perfecto, sin fisuras. Su primera figura paterna es Qui-Gon Jinn, el maestro Jedi, que también es el maestro de Obi-Wan, y además es un maestro rebelde que tiene una manera diferente de entender y de usar la fuerza, y otras muchas cosas, pero el vídeo no va de él, así que lo dejamos para otro momento. Este tío ya es la primera mala influencia de Anakin. Participa en la compraventa de esclavos infantiles, ya que compra a Anakin apostando, amañando esta apuesta con sus poderes de la fuerza y llevándoselo lejos de su madre, porque el guión exige que la madre se quede en el planeta de Tatooine para separarla de Anakin y que Anakin sufra durante el resto de su vida y le cree traumas que más adelante entenderemos. Lo exige el guión, chaval. Eso es trucazo, ¿eh? Pues para colmo, el chaval llega a Coruscant con el Consejo Jedi y le dicen que no le van a entrenar porque es demasiado mayor y porque además tiene miedo. Y claro, el miedo ya sabéis a lo que lleva. La ira lleva el odio al lado oscuro, y en el lado oscuro lo coge y lo revienta. Pues Qui-Gon se pasa por los cojones lo que diga el Consejo Jedi y dice que aún así va a entrenar al niño. Por esto es una mala influencia. Pues imagínate cómo se siente el niño cuando le van a entrenar para ser Jedi, tiene maestro Jedi, tiene una figura paterna que se pasa por el forro de la fuerza todo y de repente va Qui-Gon y muere a manos de Darth Maul. Te convertirás en Jedi. Te lo prometo. Anakin lo ha conseguido y será entrenado por los Jedi, pero por Obi-Wan, el alumno del maestro rebelde, que viene a ser algo así como el primero de la clase. Pero, los Jedi acogen a Anakin bajo su código y bajo unas condiciones, muy sanas todas. No puedes amar, no puedes tener familia, no puedes encariñarte con nadie, no puedes tener amigos, no puedes tener familia, no puedes tener miedo, no puedes sufrir, no te puedes enfadar. ¡Patriarcado! ¡Hasta luego! Y todo esto mientras te entrenan para mover cosas con la mente y para cortar brazos y piernas con una espada láser. Equilibradísimo. Y antes de que le impusiesen toda esta dictadura emocional, ya había conocido y se había enamorado de Padme. Y se pasa 10 años sin verla y soñando con ella en secreto. Pero ahora vamos a eso. ¿Eres un ángel? Menuda labia tiene el niño, ¿eh? Menudo picha brava, ¿eh? Si no le han bajado ni los huevos. Me convertiré en el Jedi más poderoso que haya existido. Cuando Anakin ya es todo un padawan, le encargan junto con Obi-Wan proteger a cierta senadora mientras duerme en la habitación de al lado. ¿Imaginas quién puede ser? Exacto, Padme. 10 años sin verla y soñando con ella en el frío del espacio para protegerla mientras duerme al lado. Y la cosa sigue, porque tras muchos líos, Anakin se queda solo protegiendo a Padme porque Obi-Wan tiene... Asuntos de los Jedi. Y aquí ya vemos que antes de pasarse al lado oscuro, Anakin tenía ciertas tendencias cuestionables. Eso me suena a una dictadura, más bien. Bueno, si funciona. Y también nuestro chaval se da cuenta de que amar y ser un Jedi no tiene por qué ser contradictorio, así que se pone en modo player y empieza su aventura con Padme. No me gusta la arena. Es tosca, áspera e irritante. Y se te mete por doquier. Y sin tiempo para respirar y lleno de contradicciones, salta al siguiente trauma, ya que se entera de que su madre ha sido secuestrada por unos bandidos del desierto. Y claro, parte a rescatarla, pero cuando llega a rescatarla se encuentra que ya está muerta. Y bueno, el chaval explota y acaba con todos. Pero cuando digo todos es todos.
Hombres, mujeres, niños, mascotas seguramente, vamos, que ahí pilla hasta el apuntador. Y la única respuesta de los Jedi viene a ser algo así como: cuidado con tus emociones, jovencito, igual te hace falta meditar. Y justo después de esto se ve envuelto en el inicio de las guerras clon y en un complot secreto. Rendíos y os perdonaremos la vida a todos. No nos convertiremos en rehenes para un intercambio, Dooku. Vamos, que se le acumulan los traumas, las decepciones, las contradicciones, las traiciones y encima ahora empieza la guerra, con todo lo que eso conlleva. Tú, que estás viendo esto, suscríbete, tío. Un like, un comentario. Compártelo. Y si no, suelta gallina. Pero hazlo, suscríbete, que es gratis. No soy el Jedi que debiera ser. Ojo, porque Anakin no solo sobrevive a las guerras clon, sino que se gana una reputación y se hace todo un nombre por sí mismo en ellas. Pero traumas por doquier, pierde soldados, amigos, inocencia, fe. Incluso su padawan Ahsoka tiene movida con los Jedi y deja la orden. Normal, también te digo. Es decir, que Anakin sigue perdiendo gente con la que se encariña a pesar de que no debería. Es decir, se sigue sintiendo solo, sigue perdiendo y sigue sin que nadie le escuche. Y es que cómo no va a caer. Pues súmale que Obi-Wan, que es su maestro y además es como su hermano, le quiere, pero le frena. Le dice cómo debe ser y además teme su potencial. Padme y Anakin ahora están casados, pero tienen que llevarlo en secreto y además Padme está embarazada. Y Anakin empieza a tener sueños premonitorios con que ella va a doblar servilleta durante el parto. Y aquí es donde entra en escena el MVP, Palpatine, el malvado Sith Lord Sidious, que está engañando a todo el mundo, manipulando y siendo el líder de ambos bandos de la guerra para al final hacerse con todo el poder él solo. Maravillosa jugada. Es que es un jugón. Pues este pájaro, tras años de manipulación, es el único que escucha y apoya a Anakin y le ofrece salvar a Padme y a los bebés. Que incluso podía llegar a Perdón, disculpe. Suscríbete. El malo sí, pero con psicología emocional. Y mientras tanto el Consejo Jedi no se fía de Palpatine. Que normal, también te digo. Estos oyen campanas y todavía no saben dónde. Y piden a Anakin que lo espíe, rompiendo así el código Jedi, todo lo que cree y todo lo que le piden que no rompa. Tócate los cojones. O sea, no puedo romper el código Jedi para amar y tener pareja y familia, pero sí para espiar al que tú piensas que es malo. Y como el trama supremo que es, Palpatine se adelanta a esto y consigue que metan a Anakin en el Consejo Jedi, quienes aún lo siguen teniendo como el elegido, pero no se fían de él, así que le permiten estar dentro del Consejo, pero no le otorgan el rango de maestro. Tócate los midichlorianos. Estarás en el consejo, pero no se te concede el rango de maestro. ¿Qué? ¡Coño! ¿Cómo podéis hacer eso? Además, Yoda le dice que se desprenda de aquello que teme perder. O sea, que si sueñas que tu chica se muere en el parto, pues abandónala y medita. Y es que cómo no se va... Es que es lo... ¡Haz tu pata, mira, hija! Y es que poco hizo Vader. Yo me habría vuelto Vader antes. ¡No oses despreciar mi poder! Anakin está al límite. Padme embarazada en secreto y en peligro de muerte. Los Jedi no confían en él. Ahsoka se fue. Y cuando descubren que Palpatine es Sidious, que ya era hora por cierto, van a por él e intentan arrestarle y o acabar con la única persona que es capaz de ayudar a Anakin a salvar a su mujer. Queda detenido, canciller. Entonces esto es traición. La Constitución está para respetarla. Pues pasa lo que pasa. No le queda más remedio que traicionar a la Orden Jedi, que no hace más que tambalearse ante sus ojos y hacer todo lo posible para salvar a la mujer que ama. Es decir, todo lo contrario a lo que le decían los Jedi que hiciese. Hijos de puta. ¿El fin justifica los medios? Dímelo tú. Cuando ya está totalmente decidido a hacer todo lo que sea necesario para salvar a Padme, por mucho que a él le duela, porque le duele, llega Obi-Wan, su maestro, su amigo, su hermano, su compañero, y le enfrenta en lugar de usar la diplomacia. Yo le debo lealtad a la República, a la democracia. Es comunista. Pues su maestro le pega una paliza aprovechando la arrogancia que sabe que tiene Anakin, y seguro que habiéndole engañado con la historia que le contó de Darth Maul y que la altura da siempre la ventaja. Mentira. ¡Mentira! ¡Es mentira! ¡Dios! ¡Qué asqueroso! Le pega una paliza, le desmembra y le deja quemándose en un volcán, mientras le grita que él era el elegido, que él era su hermano, que él era su amigo y que le quería. ¡Tú eras mi hermano, Anakin! ¡Yo te quería! Vamos, que llegados a este punto a Obi-Wan se la suda el equilibrio de la fuerza, la profecía y el elegido, porque si no, no haces esto. Eso no es mentir. Eso es rectificar. Y como consecuencia, pues tienes el nacimiento del villano con más motivos y justificación de toda la historia del cine y de la galaxia y de todo lo que tú quieras. Y también te digo, bastante aguantó. Y a partir de ese momento... nació el conquistador. En el nombre de la corona de Castilla, tomo posesión de estas tierras y de cuanto en ellas hay. En conclusión, ya sabes por qué Anakin cayó al lado oscuro. No es porque fuese malo por naturaleza ni porque estuviese predispuesto a ello. Anakin cayó porque nadie le escuchó, porque tenía corazón, miedos, amor y dolor.
Y porque el código Jedi fue tan frío que lo empujó al abismo. Y no se trata de justificar a un hijo de puta, pero es que realmente Anakin era una persona buena, no había maldad en él. Lo que había era una cantidad de traumas y una falta de amor y miedo al abandono brutal. Y al final no fue el elegido el que falló, fueron todos los que le rodeaban los que le apagaron la luz. Así que ala, habiendo visto todo esto ya sabes por qué tú también caerías y harías exactamente lo mismo. Yo sé que yo habría caído y lo habría hecho mucho antes seguramente. Y ese ya ni te cuento. Yo comunista no soy, lo vea quien lo ve. Ahora en serio, cuéntame en los comentarios qué opinas y qué habrías hecho tú o qué crees que harías tú. Dale a like, suscríbete, suelta la gallina, comenta y compártelo con todos tus colegas y por toda la galaxia y nos vemos en los próximos vídeos, clips, shorts, directos, etcétera, etcétera. Chao, y que el lado oscuro de la fuerza os acompañe, hijos de puta. La prueba de Joe, las palabras son fuego. Hablamos de todo, sin filtros ni frenos. Desde lo viral hasta lo prohibido. Yo y ese juntos el discurso encendido.